Vamos a darle observación al texto. Capítulo 11, versículo 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Nuestro Señor estaba cerca de Betania. No llegó hasta el lugar donde vivía esta familia. Se quedó en las afueras. Marta salió a recibirle. Y Marta le dice al Señor lo que acabamos de leer, que le dice su hermana María. Las palabras fueron exactamente las mismas. Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Jesús le dice: tu hermano Lázaro resucitará. Ella le responde: sí, yo sé que lo hará en la resurrección, en el día postrero. Y viene la parte más elevada de la que hablábamos el domingo anterior, la cima de este capítulo, la parte más trascendental e importante, que es la confesión y la declaración que nuestro Señor hará acerca de sí mismo y de su persona. Y observamos que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le hace la pregunta a Marta y le dice: ¿crees esto? Después de semejante declaración tan grande, tan excelsa, el Señor mira fijamente a Marta y le hace la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees lo que te acabo de decir? ¿Crees esta doctrina? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Que yo soy el Dios hecho hombre que ha venido para salvar a los hombres? ¿Para darles vida eterna? ¿Para resucitarlos? Y ahora, como observamos en el versículo 27, la respuesta de Marta a esta pregunta de nuestro Señor fue la siguiente. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta se encontró allí como puesta contra las cuerdas, después de tremenda pregunta que nuestro Señor le lanza, y recurre a una respuesta general en la que declara sencilla y convencidamente hasta dónde llega su credo. No podemos esperar que hablara de forma
clara acerca de cosas que solo entendía defectuosamente. Pero después de todo, aquí confiesa su fe personal en el Señor como el Mesías prometido. Y la confesión que Marta hace aquí es equivalente a la de Pedro en Mateo capítulo 16. ¿Recuerdan qué ocurrió allí? Mateo capítulo 16. ¿Qué pasó? Mateo capítulo 16. El Señor lleva a sus discípulos a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Y estando en aquel lugar, el Señor le hace a sus discípulos la pregunta clave e importante. Recordemos que a Jesús lo seguía ¿cuánta gente? Multitudes. Cuando les daba de comer. Multitudes. ¿Y qué había pasado con todas esas multitudes? Ya no estaban, porque no les había dado más pan. Todas esas multitudes se esparcieron, se fueron. Solamente quedaron 12. Y a estos 12 el Señor los lleva allí a Cesarea de Filipos y les hace la pregunta clave durante su ministerio. ¿Qué creen ustedes o quién creen que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Primero empezó preguntándoles, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y ellos responden, bueno, unos dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero luego el Señor los coge a ellos y les dice, bueno, ¿y para ustedes quién soy? Y es allí donde el apóstol Pedro, por revelación del Espíritu Santo de Dios, por revelación divina, lanza esta tremenda afirmación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir tú eres el Cristo, ¿qué está diciendo? Tú eres el enviado, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y al decir el Hijo del Dios viviente, ¿qué está diciendo? Enviado por Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios hecho hombre. Y el Señor le dice a Pedro allí, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta confesión tan importante que acabas de tener, edificaré mi iglesia. Esa fue la declaración más especial, más importante que pudo haber dicho hombre alguno hasta ese momento. Pero aquí vemos que esta mujer también lo sabía. También lo sabía. La declaración es la misma. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios que ha sido anunciado desde la antigüedad. Seguramente nos es fácil decir que la fe de Marta era algo vaga y defectuosa, pero si pensamos en nosotros, ¿cuántos vacíos también tenemos en nuestra doctrina? ¿Cuántas cosas hoy en día desconocemos? Recuerdan que el domingo anterior hablábamos que uno de los principales problemas por los que está atravesando la iglesia a nivel general en este momento es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento de la persona de Cristo. Hoy en día en que hay tantos recursos, hay tantos medios, hay tantos libros, usted va a la librería cristiana y encuentra, están llenos
de toda clase de literatura, literatura alguna que también no sirve para nada, ¿no? Pero también hay buena literatura, cosas que algunos santos hombres de Dios han escrito en el pasado y que al día de hoy nos edifican, nos bendicen y nos ayudan. Pero pensando en la fe de esta mujer, era algo notorio que una sola mujer pudiese entender con una cantidad de verdad, cuando apenas a 3 kilómetros de allí se excomulgaba y se perseguía a todo aquel que tuviese un credo como el suyo. El credo de Marta ya era bien importante, bien importante. Esta mujer era valiente al declarar esto, aunque no había comprendido totalmente que Cristo es la resurrección y la vida. Sin embargo, vemos que hablaba del ABC del cristianismo, el mesianismo del Señor y su divinidad, dos cosas muy importantes. Seguramente con el tiempo aprendió muchas cosas que en su momento no veía. Marta no entendió la afirmación del Señor, aunque era consciente de su grandeza, no percibía la plenitud de su significado. Se le preguntó una cosa: ¿crees esto? El Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella responde otra: sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo. A Marta le pasó como aquella mujer que fue a donde el doctor y dijo: doctor, ¿con qué me sale esta sudadera tan terrible que tengo? Y el doctor le responde: con unos tenis bien bonitos. No entendió, le preguntó una cosa y respondió otra. Muchas personas pueden tener ideas defectuosas con respecto a la verdad y sin embargo al mismo tiempo comprender otras. Seguramente hay vacíos, hay muchas cosas que todavía no entendemos claramente ni a plenitud. Y mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo, habrá muchas cosas que no entenderemos completamente. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando estemos en la presencia del Señor conoceremos cómo fuimos conocidos. Porque aquí seguramente habrán muchas dudas, muchas incógnitas, muchos interrogantes. Pero lo importante es entender las cosas trascendentales e importantes con respecto a Cristo. Versículo 28 y 29. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Inmediatamente después de la confesión, Marta volvió a casa para decirle a su hermana que Jesús había llegado. Vuelve apresuradamente a fin de comunicarle a María que el Señor ya estaba presente y preguntaba por ella. La expresión el maestro es probablemente ese apelativo con el que esta familia de Betania se refería a nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar que allí se encontraba el creador y sustentador del universo, el Dios del cielo hecho hombre en esta humilde aldea, llamando personalmente a esta abatida mujer. Y así sigue siendo hoy en día. Esta misma maravillosa persona permanece llamando
a cada uno en particular. Así como Cristo un día se paró allí en Betania y estaba llamando a María, también hoy en día nos sigue llamando a cada uno de nosotros en particular. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos llama el Señor? ¿Por medio de qué? Y de la predicación de su evangelio. Marta quiso darle la noticia a María en secreto. Otra versión dice al oído. Parece ser que le dijo, porque la casa estaba, imagínense cómo estaba la casa en donde estaban llorando y consolando a estas mujeres. Llena. Muchos dice que habían llegado de Jerusalén hasta Betania. Y Marta no quería que la gente se enterase de que nuestro Señor estaba allí. Entonces por eso le dice a su hermana en secreto, el maestro ha llegado y te llama. También podemos pensar por qué Marta le habló en secreto a María, su hermana. ¿Para qué pudo más haber sido que le habló en secreto? Para evitar que la gente los rodeara y les impidiera una conversación más personal, más privada. Y podemos ver aquí algo interesante, y es cómo es importante en muchas ocasiones apartarnos de todos y de todo para tener un momento a solas con Cristo. A veces nos rodea mucha gente, pero ninguno de ellos puede en su momento ayudarnos como Jesús lo hace. Y aunque nos rodea mucha gente, es necesario decirles a todos, ¿sí? Apártese, necesito un tiempo para estar a solas con el Señor. Y obviamente, ¿cómo logramos ese momento? ¿A través de qué actividad? Estamos hablando los miércoles de ella. La oración. De la oración. De la oración. Es importante que aprendamos a tener tiempo de comunión con nuestro Señor por medio de la oración. Esta semana veíamos que no orar es ¿qué? Mi hermano Hugo decía. Pecado. Pecado. ¿Por qué es pecado? Porque orar es un mandato. La palabra de Dios dice, orad sin cesar. No orad sin cesar. Orad sin cesar. Esto es todo el tiempo. Y el apóstol Pablo dice allí, es un imperativo, es un verbo imperativo. Orad. Es una orden. Dios nos manda que oremos. Y si no lo hacemos, desobedecemos. Y al desobedecer, pecamos. ¿Sí? Ahora, por medio de la oración, buscamos a Dios, entramos en su presencia, confesamos a Él nuestra necesidad, llevamos a Él nuestras cargas. El apóstol dice allí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar por los hermanos, debemos orar por el mundo, debemos orar por los perdidos, orar por los que están en eminencia, por el doctor Duque. ¿Sí? Y es difícil, pero debemos hacerlo. Porque también hablábamos de que la carne no quiere orar. A nuestra carne no le gusta orar. Ya tiene la indisposición natural para no hacerlo. Entonces debemos muchas veces someter a esa carne y decirle, no, un momento. Por ahí nos decía la hermana Rica el miércoles, no, es que cuando me intenta dar sueño es que me voy de rodillas de una vez.
¿sí? Me quito la cobija y de una vez caigo es al piso. ¿Sí? Porque es que el sueño no me va a interrumpir mi tiempo de comunión con Dios. Y así debe ser. Así debe ser. La traducción más literal para este versículo 29 sería: ella oyéndole se levanta deprisa y viene a él. En el acto. No tanto porque Jesús había llegado, sino porque la llamaba. La reacción de esta mujer nos instruye y desafía. Maravilloso sería que todos respondiésemos con la misma presteza a la voz de Cristo, como lo hizo María. El Señor te llama, ¡prum! Se levantó y se fue al encuentro con Cristo. Pero muchas veces el Señor nos llama y estamos allá como este profeta debajo de la calabacera, ¿no? ¿Recuerdan? Jonás. Y Jonás estaba bravo y renegando. Me mandaste aquí para predicarle a esta gente de Nínive. Yo sabía que tú ibas a perdonarlos y que si yo les predicaba se iban a convertir. Nínive no fue destruida, ¿para qué me trajiste? Y el Señor estaba allí diciéndole: Jonás, ¿te enfadaste por la calabacera? Hasta la muerte. Qué bueno sería que, sin importar la condición o el momento, nos levantemos deprisa y vengamos a Él. María se encontraba hundida por el peso de su pena, por el dolor que estaba atravesando en este momento. Y ya vimos que la costumbre en los países orientales era llorar, pero tendidos en el suelo. Seguramente no puede haber una posición más baja que esa, estar por el piso. Y con todo, cuando el Señor Jesucristo nos llama, ¿qué debemos hacer? Así estemos por el suelo. Orar, ir a Él. Y levantarnos, acercarnos a Él por la fe. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No en quedarnos postrados ante las circunstancias, abatidos por tierra. Es verdad que en la vida hay situaciones demasiado difíciles, pero debemos considerar que por encima de ellas está nuestro Salvador. La seguridad, simpatía, esperanza que María hallaba en Jesús fue mayor que su abatimiento. Por eso nos dice el pasaje que se levantó de inmediato y vino al encuentro con Cristo. Versículo 30 y 31. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Nuestro Señor estaba a las afueras de Betania, donde se había producido su primer encuentro con Marta. Aún teniendo todo el poder y el conocimiento, gozando de los atributos divinos, vemos que nuestro Señor no actuaba apresuradamente ni alocadamente desafiando el peligro. Nunca veremos a Jesús actuando de esa forma. Siempre el Señor era mesurado y actuaba con prudencia. Perdón. En consecuencia, esperaba en aquel lugar a las afueras de la aldea. Cuando los visitantes y presentes vieron a María levantarse de prisa y salir, supusieron inmediatamente que iba a ir a la tumba de Lázaro a llorar. Parece ser que la costumbre en aquellos días era ir a la tumba a llorar todas las veces que fuese posible. Entonces debió tratarse de un nutrido grupo de personas
todos los que cupieron en la casa, los que salieron en procesión detrás de María. María recibe la noticia de su hermana, se levanta y va a encontrarse con el Señor, y toda esa gente que estaba allí, ¿qué hicieron? Salieron detrás. Salieron detrás de ella. Entre los judíos, la mera presencia de personas corteses y comprensivas se consideraba muestra de amabilidad. Alivio para el dolor de los afligidos. Y es obvio que los judíos no oyeron el mensaje de Marta a su hermana y desconocían la proximidad de Cristo. El anuncio había sido en secreto, al oído. Al desconocerlo, todos la siguieron y de esta forma imprevista se convirtieron en testigos de un milagro increíble. Aquí vemos claramente cómo Dios bendice los actos de bondad y compasión. Aquellos que acudieron bondadosamente para ofrecer consuelo, cosecharon una inesperada recompensa. ¿Cuál sería la recompensa que Dios les iba a dar a estas personas por haber estado allí? Ver el milagro. Al contemplar el mayor milagro obrado por Jesús, vieron cómo Lázaro salió del sepulcro y con su resurrección sus almas también resucitaron. Todas aquellas personas que se habían congregado alrededor de la muerte no tenían ni la más remota idea que allí se encontrarían con la vida. Ni por un solo instante dudemos que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Lo sepamos o no, ser bondadosos y compasivos para con quienes sufren es bueno para nuestras almas. Visitar a los huérfanos, a las viudas, llorar con los que lloran, sobrellevar las cargas de nuestros hermanos, aliviar sus preocupaciones, deben ser ocupaciones que nadie desprecie. Pocos son conscientes de que uno de los secretos para ser desgraciado en el mundo y en la vida es vivir para sí mismo. Las personas que viven para sí mismas son las personas más infelices, mientras que los que viven para otros, para ayudar a otros, para aliviar a otros, para hacer el bien, son felices. Sabiamente Salomón lo dijo: el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Quién prefiere ir a un velorio en lugar de ir a una fiesta? ¿Sí? ¿A quién le gusta más ir a donde hay un banquete, a donde hay celebración? Seguramente todos diríamos, no, bueno ir a donde están los que ríen. Pero debemos ir a llorar con los que lloran. Es más difícil. Nos exige más como cristianos nos exige. En una época tan egoísta y desenfrenada como la nuestra, porque vivimos en una época muy egoísta, ¿no? Todo el mundo piensa en sí mismo. A nadie le importa lo que le pasa a las demás personas. Estamos en un mundo muy insensible. Primera Timoteo capítulo 3 describe el carácter del hombre en los postreros días.
Y recuerdan cómo es ese carácter. Vanaglorioso. Dice, habrán hombres malos, egoístas, soberbios, engañadores, amadores de sí mismos, ávaros, intemperantes, ingratos, impíos, sin afecto natural, soberbios. Y usted mira cómo es el comportamiento de las personas y ahí está, ahí va a ver que ahí se refleja lo que Pablo dice a Timoteo. Pero cómo hacen falta hoy en día en nuestra sociedad y en nuestra iglesia hombres que practiquen esta verdad, que ayuden a los demás, que no piensen tanto en ellos mismos, sino en el bien de los otros. Era lógico que los judíos dedujesen que María había salido para ir a llorar ante la tumba. Esta era la costumbre. ¿Qué pensaríamos nosotros de esa costumbre? De ir a llorar ante la tumba. ¿Estará bien? Ya no lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Pero por qué no se debe? Ya no está, ya no hay nada. Ya no está ahí. El muerto no está. El muerto no está. Y con ir a llorar no vamos a ganar nada. No vamos a hacer nada. Eso no tiene ningún provecho. No tiene ningún fruto. Se convierte en una actividad vana que no sirve para nada. Pero debemos entender que los judíos hasta este momento todavía veían la muerte como algo incierto. Para ellos no habían las promesas que tenemos hoy en día nosotros, no las tenían todavía. Entonces ellos no entendían que una persona al fallecer iba a la presencia de Cristo. Por eso ellos lloraban ante la muerte. Y parece ser que a los judíos les gusta llorar por causas perdidas. En Jerusalén hay un lugar conocido como el Muro de las Lamentaciones, o el Muro de los Lamentos, que es una parte de lo que en algún momento fue el antiguo templo de Salomón. Hay unos muros y allá llegan los judíos a colocar sus peticiones y a llorar. Pero ¿de qué nos sirve llorar por esas esperanzas perdidas? ¿O qué nos aprovecha a nosotros llorar por lo que pudo haber sido y no fue? Ya no tiene sentido, ¿no? Para nosotros esta clase de cosas no tiene sentido, pero entonces debemos entender que ellos lo hacían era porque todavía no tenían las promesas que aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces ellos veían la muerte como algo, digamos, como una pena sin esperanza, como algo que generaba vacío e incertidumbre. Y por eso iban a la tumba a llorar por sus muertos. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María hizo algo que Marta no hizo. ¿Qué fue? Se postró. ¿Por qué se postró? ¿Sabían de qué estaban? Algunos dicen que fue por un acto de adoración, pero no creo. Porque realmente si miramos bien el contexto y las palabras que ella está diciendo acá son de una persona frustrada, de una persona dolorida. Cuando se encontró con su maestro cara a cara, recordó cuánto había anhelado verle durante esos días. ¿Cuántos días estuvieron esperándolo? 4 días.
y sus sentimientos la superaron y se vino abajo. Al postrarse a los pies de Cristo, evidenció lo abrumada que se encontraba. Ver al Señor en este momento no fue aliviante como lo hubiese sido días atrás. Sus sentimientos se desbordaron pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Seguramente ellas habían hablado durante estos días y habían dicho, bueno, si nuestro maestro viene, nuestro hermano sanará y estará todo bien. Pero pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 4 días. Ya Lázaro estaba putrefacto, ya expelía mal olor. Y viene nuestro Señor Jesucristo hasta ahora. Aparece después de 4 días. Seguramente entre ellas había una gran desilusión y los pensamientos de ambas concordaban. Si el maestro hubiese venido antes, nuestro hermano amado no estaría muerto. Generalmente todos tenemos la tendencia a dar importancia a la presencia corporal de Cristo, pero olvidamos que el Señor es Dios omnipresente. Recordemos lo que el mismo Señor nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros. Porque si me fuere, el Consolador no vendría. Si no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Esas fueron las palabras de nuestro Señor. Entonces era mejor para nosotros, más conveniente y más provechoso que el Señor se fuera, porque al irse enviaría a su Espíritu Santo, quien ahora estaría con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras el Señor se encontraba aquí en la tierra, su presencia corporal estaba en un solo lugar. Pero una vez Él asciende y es recibido en la gloria a la diestra de la majestad en las alturas, ha enviado su Espíritu Santo y está con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Por eso el Señor dice: os conviene que yo me vaya. Aunque no me vean ni palpen, aunque no puedan experimentar mi presencia corporal, el Señor dice: yo estoy con vosotros. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Hemos podido experimentarlo? ¿Hemos podido vivirlo? ¿Lo hemos creído? Jamás olvidemos que Él está con nosotros y también que está en los cielos. Porque nuestro Señor está con nosotros, pero también está en los cielos. ¿Y qué está haciendo allí en el cielo? Voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. Pero a más de eso, Jesucristo está haciendo algo en el cielo, una labor súper importante, intercediendo por nosotros. El Dios del cielo se hizo hombre para venir a rescatar a los hombres. ¿Sí? Abrió un camino por el cual Dios vino a los hombres, pero ese es el mismo camino por el cual los hombres van a Dios.
¿sí? Y allí tenemos en el cielo a Jesucristo el hombre y el Dios, quien está intercediendo por nuestra causa. Dice el autor de la carta a los hebreos que tenemos un representante, un mediador, un abogado que nos defiende todo el tiempo, que aboga por nuestra causa, que intercede por nosotros delante del Padre. ¿No les parece esto demasiado maravilloso? Que el mismo Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, está en el cielo intercediendo por nosotros y que un día vendrá a llevarnos para que estemos con Él. Es algo grandioso. Así que en lugar de pensar como Marta y María, Señor, si hubieses estado aquí, debemos decir, te agradecemos porque nunca nos desamparas. Te agradecemos, Señor, porque siempre has estado con nosotros. Y de esa manera haz como quieras y lo que quieras, porque nuestras vidas son tuyas y te pertenecen. Amén. Oremos.